Muy buenos días. Estamos a jueves 21 de noviembre de 2024. Nuestra lectura hoy se encuentra en Zacarías capítulo 2 al capítulo 5, en el Salmo 93 y en Primera de Juan capítulo 3. Meditaremos en Primera de Juan capítulo 3 versículos 11 al 15. Escuchemos a Eli esta mañana. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 11 al 15. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vamos a meditar hoy en algunas lecciones que se aprenden de Caín. Es cierto que las personas buenas dejan ejemplos positivos para imitar, pero también aprendemos con los errores de las personas malas, para no seguir jamás sus malos ejemplos, por supuesto. Este pasaje nos presenta una poderosa lección sobre el pecado y sus consecuencias, contrastando la vida de Caín con la de un verdadero seguidor de Cristo. Caín es uno de esos malos ejemplos que jamás debemos imitar. Su nombre significa adquisición o alcanzado y provino de la exclamación que hizo su madre cuando Caín nació. Ella dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. El significado de su nombre no se condice con sus actitudes. Ciertamente no fue una buena adquisición por parte de sus padres. Tal vez cuando Hitler nació, sus padres también pensaron que estaban haciendo un gran hombre y no sabía que quien nacía sería uno de los peores asesinos de la historia. Ese fue el caso de Eva. Ella ni se imaginaba que estaba naciendo el primer homicida de la historia. Y tristemente es el ejemplo negativo que encontramos en él. Al ser el primer hijo nacido después del pecado, Caín se convirtió en una simiente maligna, como hemos leído aquí en el verso 12. Caín se convirtió en el primer labrador mencionado en la Biblia, en Génesis 4:2. Fue también el primer envidioso y el primer asesino de la historia. ¡Qué currículum en Génesis 4! Por ironía de la historia, el primer asesinato se gestó a causa de un culto ofrecido a Dios. Caín adoró a Dios con una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también adoró ofreciendo de las primicias de su rebaño al Señor. Algunos afirman que el Señor no se agradó de Caín por haber ofrecido una ofrenda sin sangre, fruto de la tierra, y sí se agradó de Abel, que ofreció una ofrenda con sangre, es decir, una oveja primogénita. En verdad, creemos que lo que Dios condenó fueron las malas actitudes de Caín. La palabra de Dios no deja duda al afirmar: sus obras eran malas y las de su hermano justas. No sabemos cuáles eran esas malas obras, pero Dios sí las conocía. A pesar del corazón maligno de Caín, Dios le presentó el camino de la restauración y de la comunión. Y le dijo: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Lamentablemente, en lugar de dominar el pecado, Caín permitió que éste lo dominara y consumó su deseo maligno de matar a su justo y piadoso hermano Abel. Aún así, Dios intentó reconducirlo a su presencia, anulando su natural sentencia de muerte. Él se rehusó
Y así lo expresa el relato. Dice que salió de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén, en Génesis 4:16. Y entonces, claro, tenemos nosotros que reflexionar en las consecuencias del pecado. La primera de ellas es separación de Dios, aislamiento espiritual. Caín fue marcado y expulsado de la presencia de Dios, y esta separación representa la mayor consecuencia del pecado, pérdida de comunión. La comunión con Dios es el propósito fundamental del ser humano. Al pecar, Caín se privó de esta relación vital. Temor y culpa llenaron su conciencia culpable y lo llevó a vivir en constante temor y aislamiento. Por eso en esta mañana quiero destacar la importancia de cultivar una relación íntima con Dios para encontrar verdadera paz y satisfacción. El pecado, en cambio, nos lleva al aislamiento, a la depresión, a la pérdida de propósito en nuestra vida. Qué tristes son las consecuencias del pecado. Cuando elegimos mal, cuando optamos por la rebeldía, cuando rompemos nuestra comunión con Dios. Vivimos sin norte, en un vacío existencial, y eso tiene tristes consecuencias en la vida. En segundo lugar, una relación rota con los demás. El asesinato de Abel generó un ambiente de desconfianza y hostilidad, tanto en Caín como en su entorno. Desencadenó una cadena de violencia y conflicto que se transmitió a las generaciones futuras. La ruptura de la relación con Dios dificulta la construcción de relaciones saludables con los demás. Es de gran importancia perdonar y ser perdonado. El perdón es esencial para sanar las heridas causadas por el pecado y para cultivar relaciones basadas en el amor, en la compasión y en el perdón. Qué bendición hay cuando, como tenemos una dulce comunión con Dios, marca las relaciones que tengo con las personas que me rodean, en mi hogar, en mi trabajo, en el colegio, en donde me relaciono en el ámbito de la iglesia. La presencia de Dios cambia nuestras relaciones. Pero no solo alcanzó a la comunión con Dios, sino también a las relaciones. Hay una maldición que cae sobre la creación. La tierra, que antes había sido una fuente de vida, se volvió infértil, incluso para Caín. Es cierto que la tierra ya había sido maldecida por el pecado de sus padres, pero este hombre en su rebeldía transforma también el trabajo que él realizaba en algo mucho más difícil. La maldición sobre la tierra se convirtió en un símbolo de las dificultades y sufrimientos que el pecado trae consigo. Las consecuencias ecológicas que vive en el mundo hoy. La gente se queja contra Dios por tsunamis, por inundaciones, por terremotos, por tormentas que hoy se llaman danas, y es cierto que traen dolor, pero esto es causa del pecado, de la mala administración de la creación que los seres humanos estamos haciendo. Por lo tanto, el pecado trae consecuencias ecológicas. Relacionamos esta idea con las consecuencias del pecado bajo una administración inadecuada, egoísta de la creación. Buscamos nuestro enriquecimiento, nuestro bien, nuestra comodidad, sin importarnos el daño que estamos haciendo a la naturaleza. Todos tenemos que colaborar en cuidar el medio ambiente como una expresión de nuestro amor por Dios y por nuestros semejantes. Ese cuidado es una muestra de agradecimiento a Dios por sus bendiciones, que son innumerables, que Dios nos ha dado, y por tanto
es importante que respondamos con responsabilidad y que administremos y cuidemos el entorno en el que Dios nos concede movernos, disfrutando mares, playas, lagos, paisajes. Recorremos muchas veces, salimos de paseo para estar en contacto con la naturaleza, pero la cuidamos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para aquellos que nos rodean. La historia de Caín nos muestra de manera trágica las consecuencias devastadoras del pecado. Al rechazar a Dios y ceder a la tentación, Caín se privó de la comunión con Dios, dañó sus relaciones con los demás y trajo maldición sobre la creación. Sin embargo, el Evangelio nos ofrece la esperanza de la reconciliación con Dios, la restauración de todas las cosas. A través de Jesucristo podemos experimentar el perdón de nuestros pecados y una nueva vida en el Espíritu. Caín entró en la historia como el progenitor de los hombres perversos y malignos de la historia y el fundador de una civilización pagana y autosuficiente, como está descrita en Génesis 4, 17 al 24. Qué terrible contraste entre su triste legado y el importante legado de fe y piedad que dejó su hermano Abel, del que Hebreos 11 habla en el versículo 4. Aquí en 1 de Juan 3:12. Y luego también en Judas 11, el nombre de Caín vuelve a aparecer en las Escrituras como un símbolo de lo que es perverso y maligno, y nos advierte a todos: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Puede existir peor compañía que estos tres juntos? El legado criminal de Caín continúa aún hoy, influyendo en las personas de su estirpe maligna. ¿Cuántos Caínes siguen hoy asesinando a personas inocentes? Por otra parte, Dios continúa ofreciéndoles la oportunidad de restauración y reconciliación por medio de Jesucristo, aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Oh Padre, pedimos que este mensaje de oportunidad resuene en el corazón de muchas personas que se vuelvan a ti. Dios, te amamos, te adoramos, te damos gracias por Jesucristo, porque Él nos reconcilia con Dios. Queremos seguir el ejemplo de Abel, bendecir con nuestras obras, con nuestra manera de vivir, nuestros hogares, matrimonios, familias, hijos, iglesias y todo el entorno a nuestro alrededor reciba la bendición de una dulce comunión contigo. Lo pedimos hoy en tu nombre. Amén. Os espero mañana para cerrar esta semana de devocionales. Manteneos bendecibles.